Bueno, sí, se interpuso un recurso de protección durante la mañana ante la Corte de Apelaciones de Temuco y bueno, el cual se basa para poner las cosas un poco en Sí, claro. contexto. Eh, Al principio, el año pasado, cuando se decretó el estado de excepción constitucional y de catástrofe, se dictó una resolución del Ministerio de Salud en la cual se facultaba al Ministerio del Interior para que pudiese autorizar a que se realizaran ciertos eventos deportivos o a personas que realizaran actividad deportiva. Posteriormente se dictaron algunas resoluciones y en las cuales pudieron ingresar algunos pocos atletas dentro de los que estaban del Sebastián, denominado dentro del plan olímpico, ¿sí? ya. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la resolución especifica? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la base para poder determinar qué deportistas pueden ser parte de esa resolución o no? Claro, en este caso la que se recurre es de la resolución exenta 1291 del 2021, que se dictó el 29 de marzo pasado. En esa resolución se amplía este listado de personas, como comentaba, y se agregan algunos deportistas, algunas personas con la denominación de deportistas también. ¿Por qué digo esto? Porque figuran algunas personas, porque la palabra que se usa en la resolución es de deportista. Sin embargo, en dicho listado figuran ciertas personas que no son atletas desde hace por lo menos 5 años. Lo digo porque yo conozco personalmente a ambas personas y de hecho una de ellas me decía, no sé por qué estoy por qué figuro en esa nómina. Y de igual manera, muchos otros atletas quedaron afuera, atletas de alto rendimiento o atletas de competencia. Inclusive una atleta que ahora se encuentra en el Mundial de Relevos, de nombre Verdín Castillo. Ella hizo muchas gestiones durante varios meses, trató de hacer varias gestiones para poder ingresar a entrenar al campo deportivo de Ñorol. Sin embargo, eso no se plasmó nunca en una resolución. Y como vemos, es una atleta de alto rendimiento que hoy día se encuentra en el Mundial de Relevo. Ya, entonces, a partir de esta resolución, ¿qué deporte practicas, Sebastián? Atletismo. Mi disciplina son los 100 metros planos. Ya. Y en esa lista que envió la autoridad, tú no estás incluido, pero además de incluir Claro. entonces a personas que no están haciendo práctica deportiva hace 5 años, como tú comentabas, en, en los rankings, en algunos rankings tienen un lugar más bajo que el tuyo. Claro, claro. Hay algunos atletas que tienen un nivel inferior en base, como he dicho, al ranking elaborado por la Federación Atlética de Chile. Eh, y atletas que, lo más grave, que hay personas que figuran ahí con la denominación de atletas que no son deportistas. Y así como yo, quedaron afuera bastante otros deportistas de competencia o de alto rendimiento. ¿Y cuál es? Entonces, básicamente... Sí, sí, cuéntame. Entonces, básicamente, ¿en qué se fundamenta este recurso de protección? Se fundamenta en que la autoridad, en este caso la administración, realizó una omisión arbitraria o ilegal, eh, que es una de las herramientas que contempla el recurso de protección de garantías constitucionales, vulnerando, en este caso particular, en mi persona, el principio de igualdad, puesto que hay otras personas que se encuentran en la misma situación o con menores merecimientos, pero que no que tienen un tratamiento jurídico diverso. Y así también se sustenta este recurso de protección en la vulneración al derecho a la integridad física y psíquica, que la comunidad científica y académica ha establecido que el fenómeno del desentrenamiento en los deportistas significa daño y perjuicio a nivel psicológico o físico. O sea, la banda horaria que existe durante las mañanas para los deportistas de competencia o de alto rendimiento es insuficiente. Por ejemplo, en mi caso, la disciplina que yo practico tiene requerimientos técnicos y científicos. Y el más básico de ellos, por ejemplo, es ingresar a la pista
atlética de Temuco, que es la única que existe en esta ciudad, la única pista recortada profesional, digamos. Y bueno, como se sabrá, los atletas utilizan un calzado especial con clavos, el cual solamente se puede utilizar en dicha superficie, porque lo contrario significaría la destrucción de ese calzado. Por lo tanto, entre eso y muchas otras cosas, muchos otros implementos que tiene este recinto deportivo, es que se vulnera estos derechos, como he dicho. ¿Y qué persigues tú con este recurso? Que se te incluya efectivamente en la nómina, que se eliminen a las personas que no han desarrollado práctica deportiva o que no son consideradas bajo este concepto de deportista. No, o sea, lo que se persigue en el fondo es que el tribunal, la Corte, dentro de su sentencia, declare y me faculte para el libre desplazamiento e ingreso al recinto campo deportivo Ñelol. O en subsidio que ordene a su vez al Ministerio del Interior que emita una resolución o que me incluya en aquella resolución. No se busca que las otras personas en general en el derecho, sobre todo cuando se trata de derechos humanos, derechos constitucionales, las medidas que toman los tribunales nunca van a privar tratan de abarcar la mayor cantidad de derechos posibles, resguardar a la mayor cantidad de derechos posibles. Por lo tanto, es difícil de que se excluyan a otras personas. De hecho, yo eso no lo solicito en el petitorio. Yo solicito que se me faculte a mí y que espero que este recurso de protección que interpuse personalmente sirva como precedente para posteriormente ver otras vías para también resguardar los derechos de otros deportistas que se encuentran en la misma situación que yo. Sebastián, pero ¿no te parece a lo menos sospechoso que en una nómina de estas características haya gente que no está haciendo práctica deportiva o que no es considerada como deportista? ¿No te genera al menos alguna duda? ¿Y cómo lo entiendes si es que se genera efectivamente esta duda? Sí, la verdad para mí fue bastante curioso por decirlo menos, el toparme con esta nómina y con estos nombres. Y claramente me parece muy extraño, no podría hacer ninguna aseveración, pero sí es muy extraño. Lo que sí, bueno, la administración, en este caso la subsecretaría, en virtud de lo que he hablado con mi entrenador, Bastián Castro, o lo que he hablado también con el presidente de la asociación regional, es que se han hecho muchas diligencias desde hace muchos meses para que se incluyeran a ciertos deportistas, y lo que me han dicho es que han sido ineficientes, de que han incluso no tenido voluntad porque simplemente no contestan los llamados, no contestan simplemente estas solicitudes. En virtud de eso yo es que interpuse un recurso de protección porque yo también pensé, en el fondo yo lo que quiero es ingresar a la pista. Y yo también pensé en solicitar particularmente de manera a través de una solicitud informal, digamos, a la Subsecretaría del Interior, de que se me agregara o que se me facultara, que se me autorizara para ingresar. Sin embargo, al ver que desde el año pasado que se está tratando de regular esta situación y recién pasado muchos meses, el 29 de marzo pasado, se hizo esto a media. Entonces, en virtud de eso y en virtud de que cada día que sigue pasando para un atleta de competencia y que no puede entrenar, se sigue agravando más su situación. Entonces, por eso se interpone este recurso de protección para que se adopten medidas urgentes. ¿Cuánto debiera fallar la Corte, Sebastián? Bueno, el recurso de protección se interpuso con una orden solicitando una orden de no innovar. Por lo tanto, eso quiere decir que eso se traduce en que mientras transcurra el procedimiento, de repente estos procedimientos, si bien el recurso de protección de garantías constitucionales es un recurso que busca que se aplique en medida urgente, en la práctica a veces se demoran un poco más de lo que debieran.
por alrededor de 6 meses, incluso han habido algunos recursos de protección en que se falla, en que se dicta sentencia. Sin embargo, se solicita esta medida de no innovar para que durante el transcurso del procedimiento se me autorice desde ya para realizar mis entrenamientos, para poder trasladarme libremente, etcétera. Sebastián Robles, atleta, deportista de campo de Sebastián Buré. ¿Perdón? Buré, Sebastián Buré Robles. Sebastián Buré Robles. Teníamos ahí malo el... Ya, pero bueno. Sebastián, muchísimas gracias por aceptar este llamado de Ufrovisión, y los deportistas que estén en la misma situación tuya pudieran acceder, digamos, a los tribunales también para poder plantear este reclamo. Sí, de hecho yo, y lo digo abiertamente, los deportistas que se encuentran en esta misma situación pueden contactarme, y yo no tengo ningún problema en interponer un recurso de protección para que se resguarden también sus derechos, y de lo cual no tendría ningún costo alguno, porque bueno, para nosotros que somos deportistas de competencia es muy importante este tema, entonces no habría problema con eso. Oye, ¿no podríamos poner un recurso de protección igual, Sebastián, para que el gobierno cambie la franja horaria deportiva? Porque hay muchos reclamos, que yo no sé cómo lo ves tú, pero hay quienes están pidiendo franja en la tarde, hay otros que piden que se reconozca las características de cada territorio. ¿No podríamos poner un recurso de protección con orden de no innovar? Sí, habría que estudiarlo. En cuanto se dicte una resolución, en este caso el Ministerio del Interior, si no me equivoco. No quiero ponerte en aprieto, Sebastián. No hay problema. Lo que pasa es que el recurso de protección tiene un plazo fatal para poder interponerse, que es de 30 días corridos desde los actos u omisiones arbitrarias o ilegales, o desde que se tenga conocimiento. Entonces habría que calcular el plazo desde la última vez que se dictó esta resolución, en el fondo, ver si se está dentro de plazo, y yo creo que sí se podría plantear, porque porque afecta la integridad física y psíquica de las personas. Sebastián Buré Robles, nos tenemos que ir. Muchas gracias por este Zoom. Vamos a estar atentos a lo que resuelva el tribunal. Mi vecina es deportista del Campo Peñalol, Valeria Betancur, una excelente deportista. Un saludo para ella. Un saludo para ella, dice Chana Salas.